linchamientos, veámoslos desde la antropología. La idea de este video surge a raíz de lo sucedido con el joven actor Octavio Ocaña hace unos días acerca de la forma en cómo pues falleció. Es un actor mejor conocido como Benito Rivers en la cultura mexicana o en la sociedad mexicana por haber encarnado un personaje muy pequeño, muy simpático, en el cual, bueno, muchas y muchos nos encariñamos. Y al escuchar la manera tan turbia del caso en cómo pues perdió la vida, se empezó a tener una revancha social contra las autoridades, con cierta o no razón. Es aquí donde surge un fenómeno social pues de linchamientos. Es así que vamos a verlos precisamente cómo surgen y del porqué de estos actos sociales. Intervienen en los linchamientos una multiplicidad de factores institucionales, socioeconómicos, culturales, que contribuyen a explicar su comisión en una gran variedad de escenarios. Es posible identificar como trasfondo de ella dos factores recurrentes: la precariedad social e ineficacia en el desempeño de las instituciones estatales encargadas de garantizar el monopolio de la coacción física, que esto es el núcleo del mínimo del Estado, sea porque el ejercicio de ese monopolio estatal es juzgado ilegítimo por determinados grupos de la población. En este caso, a nivel nacional, a nivel mexicano, nuestras autoridades en el punto donde los veamos no han cumplido a veces ni siquiera la mínima del Estado de proteger, de servir, de estar, de administrar los bienes de la nación. Al contrario, han sido abiertamente, pues para terminar pronto, saqueadores de los bienes de la nación, han sido incluso violentos con mucho de la población. Por eso nos llega tanto este caso de Benito Rivers o de Octavio Ocaña como si fuese incluso propio para muchas y muchos mexicanos. El acento de los escenarios de desprotección en que se encuentran determinados grupos frente a índices elevados de delitos, corrupción y abusos de funcionarios públicos. La lentitud de los procesos judiciales, y eso cada uno, si ustedes han experimentado ir a llevar una queja, a levantar un acta de robo, lo que sea, bueno, son procesos bastante lentos, te cansan. Y en general ineficiencia del Estado para efectivizar su obligación de dotar de un mínimo de seguridad a la comunidad. El Estado no provee la comisión de delitos o situaciones de violencia. Llega tarde o no llega una vez en esos hechos. Se han cometido incluso algunos de sus funcionarios. En este caso, en el pueblo mexicano, pues son los funcionarios quienes a veces les tenemos más miedo que incluso los mismos violentadores de la ley. Tienen una participación activa en su ejecución o en variadas formas de corrupción. Los procedimientos judiciales son lentos, farragosos y se prestan a la impunidad de los delincuentes, agravando el sentimiento de indefección de las víctimas. En tales condiciones, frente a hechos de violencia que conmocionan al grupo, este toma en sus manos la ejecución de una capacidad punitiva que el Estado ha abandonado. En este caso, me llamó mucho la atención esto del linchamiento, porque ya se ha ido a las redes sociales de una de las policías o de la policía que intervino en este caso de Octavio Ocaña, y bueno, de manera a lo mejor descarada mencionó algún robo de las pertenencias de Benito, e incluso se burló. Aquí la sociedad, como estamos, pues se volcó a hacer un linchamiento incluso en redes sociales con ella. Sin embargo, está transgrediendo este proceso y está transgrediendo a querer incluso quitarle la vida a sus familiares más cercanos, incluso a su hijo, que por ahí lo enseñó en una red social a su hijo. Y esto, bueno, pues está pasándose de castaño oscuro, que en lo personal yo creo que no deberíamos llegar a esos extremos. El linchamiento expresaría así un fenómeno de reapropiación de violencia punitiva por parte de actores de la sociedad civil.
Y esto lo estamos retomando muchísimo con las redes sociales. Ya con estar grabando, ya con estar denunciando anónimamente en las redes sociales, se está retomando esta violencia punitiva, que actúa como mecanismo de consolidación de la unidad y la identidad del grupo frente a la deslegitimada normatividad institucional. Incluso estas cuestiones tan violentas que pasó con este actor, pues nos ha unido incluso como mexicanos a través de las desgracias que nos provocan nuestros mismos administradores del Estado, ya que se están compartiendo muchos videos, anécdotas, incluso de manera anónima, de cómo a nivel personal, individual, familiar, también nos asemeja a lo que le pasó a este actor. Es así que empezamos a tener una solidaridad social, una identificación también como mexicanas y mexicanos, incluso a través de estas desgracias. Es así que el linchamiento aparece ante quienes lo cometen como una forma normal de reparación de las agresiones. El linchamiento es interpretado como una de las modalidades que asume la retención, reapropiación de la violencia en escenarios de precariedad e inseguridad, como modo de resolución de conflictos. Así lo vemos como sociedad. No estoy diciendo que lo estoy avalando o estoy de acuerdo con ello, no. En sociedad así es como lo estamos viendo. Y eso en las redes sociales, en los comentarios, por ejemplo, de esta mujer policial, lo estamos viendo. El linchamiento es una respuesta colectiva extrema a situaciones de inseguridad. No es que lo hayamos propuesto, no es que no tengamos nada que hacer, es que la misma inseguridad nos lleva a ello. Cuando el grupo que lo comete se encuentra referenciado no solo por el hecho del que se agravia, sino sobre todo por una determinada identidad cultural, etnolingüística u otro de similar densidad. La ejecución del linchamiento asume modalidades particulares, contribuyendo asimismo al reforzamiento de esta identidad y a la cohesión del grupo. Por eso ese llanto de esa madre, ese reclamo tan fuerte de ese padre, lo sentimos incluso propio. Y cuando se pide justicia, no solamente es por Benito, sino es por todas y todos aquellos que han pasado por similares circunstancias. En la mayoría de los casos, quienes ejecutan el linchamiento están relacionados directamente con la víctima o víctimas del hecho imputado al linchado. En este caso, pues como sentimos tan propio a Benito, como fue un personaje muy carismático, es un menor de edad, pues nos sentimos, nos compartimos incluso un poco de nuestra vida con este personaje a través de las pantallas, lo sentimos propio. Por ejemplo, muchas y muchos han manifestado en redes sociales que quieren ir a golpear, a tomar venganza de manera física a estos policías que intervinieron. Es así que la golpiza hace más indiferenciado al autor efectivo del hecho y refuerza una dimensión colectiva que favorece en el imaginario de los o las linchadoras la idea de que la comunidad, la gente, los pueblos, quien comete el linchamiento, al mismo tiempo que se diluye en la multitud el involucramiento y la responsabilidad individual. Es ahí donde pues nos quitamos las responsabilidades y como todo mundo lo hacemos, entonces legitimamos este tipo de violencia. Repito, no estoy avalando, estoy diciendo cómo en sociedad actuamos acerca de estos casos. Los golpes, el ahorcamiento, el fuego incrementan el sentimiento de participación directa en la comisión del hecho, sin que ninguno pueda ser responsabilizado individualmente o se sienta individualmente responsable del resultado final. Los hechos ponen de relieve el intenso involucramiento emocional de los linchadores con su acción. Somos seres humanos de sentimientos, de haceres y quehaceres, y es aquí también en el linchamiento donde también volcamos nuestras emociones. Algunos linchamientos incluyeron el paseo de las víctimas, por ejemplo, de la comunidad a la que había agraviado. Amarrada, la víctima fue obligada a caminar en medio de golpes, insultos, escupitajos o arrastrada por algún vehículo o animal de tiro, antes de ser finalmente ahorcados o quemados. Ahora nuestros linchamientos actuales o modernos, podemos decirlo así, es incluso a través de redes y esto causa mucho daño. No sé si la restauración del problema, pero sí causa daño. Además del tormento, el paseo o la exposición en redes tiene una finalidad claramente encarnecedora y de dar ejemplo, que a través de esta exposición estemos dando el ejemplo de cómo ser o cómo no ser. No existe arrepentimiento o culpa en quienes linchan, más bien una sensación
de deber cumplido. Puede plantearse como hipótesis que en estas situaciones el linchamiento expresa la sanción colectiva, el quebrantamiento de la reciprocidad básica de la vida local, algo así como una versión específica del tradicional derecho de resistencia a la opresión. ¿Y qué provoca esto? Pues la indefensión de la víctima es uno de los rasgos más típicos del linchamiento. Ante todo, indefensión física por el carácter multitudinario del operativo. El detonante del linchamiento es siempre algún acto cuya comisión se imputa a la víctima. Predominan los linchamientos cometidos como reacción a asaltos, un hecho que combina violencia física y pérdida patrimonial. Son también frecuentes los linchamientos en respuesta a atentados contra la comunidad, una denominación que engloba la vulneración de valores, prácticas u objetos de relevancia para la identidad. El detonante puntual del linchamiento tiene lugar en un clima social particular que dota de gravedad adicional al hecho frente al que el linchamiento es reacción. Estas acciones se llevan a cabo en espacios signados por la impunidad, el abuso, la violencia, que aún forman parte de la vida cotidiana en el México rural contemporáneo y también en buena parte del hábitat urbano de las clases populares. La inseguridad reinante incrementa la accesibilidad a todo tipo de conductas, incluyendo también el acto de poder juntarnos de manera física o virtual en este caso, para poder realizar una venganza, un linchamiento. Los linchamientos se presentan enmarcados por escenarios de cambios macrosociales y macropolíticos profundos que impactan severamente en los escenarios locales. Y bueno, nuestra política mexicana y global también contribuye muchísimo a esto. Los linchamientos a su vez cuestionan certidumbres y alteran rutinas. Los desajustes provocados por las políticas del Estado y las transformaciones a nivel macrosocial o macroeconómico en la existencia diaria de grandes grupos de población, sobre todo de población que ya era vulnerable antes de estas transformaciones, generan necesarios propicios para conductas violentas de connotación reactiva. A esto me refiero. A veces la gente dice, ay, aquellos que lincharon parecen salvajes o qué brutos son. Pues la realidad es de que las condiciones sociales no les dejan otro camino, no nos dejan otro camino. Vuelvo a repetir, no estoy justificando, estoy comprendiendo el porqué de las cosas. La autoidentificación como víctima colectiva unifica incluso a individuos sin otro hilo de articulación que el de daño o el peligro real o potencialmente experimentados y activa el instinto básico de sobrevivencia que existe latente en lo más profundo del ser humano. Pone en movimiento una dimensión brutal, pero no por ello menos real de lo que en tiempos recientes ha venido en denominarse capital social, o sea, la capacidad de ejecutar acciones colectivas de beneficio mutuo, movilizando recursos propios del grupo. El linchamiento es una reacción terrible, pero efectiva a los ojos de quienes lo cometen, para compensar ese déficit de poder estatal legítimo en los escenarios de inseguridad, que ese mismo déficit contribuye a construir o a agravar. Y no me dejarán mentir que cuando se hacen unas denuncias masivas en este caso o en muchos otros, incluso podemos llegar a tener una cierta reparación del daño, podemos llegar incluso a encarcelar a gente que debe de estar en la cárcel, a funcionarios, debemos de seguir denunciando esto. Los linchamientos pueden ser una herramienta útil, pero también agresiva, pero también peligrosa, pero también es bastante real. ¿Qué herramientas más tenemos como mexicanas y mexicanos si el Estado mismo no nos está respondiendo como debería? Bueno, llegué al final de este video. ¿Qué te pareció el tema como lo traté desde el punto de vista, desde la antropología? Todos mis respetos y pronta resignación a la familia, a los seres queridos de Octavio, no solamente a este actor, sino a quienes han sufrido circunstancias iguales o similares. Todos mis respetos y que seguimos pidiendo, exigiendo justicia para esto que le pasó a este gran
pequeño actor que lo conocimos en pantallas y que es tan entrañable para las y los mexicanos. Gracias por llegar hasta el final del video. Comparte, dale like, suscríbete, coméntame aquí qué otros temas quieres que veamos desde la antropología. Muchas gracias.